Vamos a ver cómo quitar el fondo en una fotografía. Si yo tengo acá una fotografía, puedo optar por cualquiera de las herramientas de selección. Acá tendríamos bastante. Con cualquiera de esto que hagamos una selección alrededor de nuestra imagen, vamos a poder realizar dicho quitado del fondo. Entonces, puedo optar por cualquiera. Por ejemplo, si opto el de lazo, simplemente alrededor de la imagen tuviese que hacer con todo ello. Y una vez que he hecho alrededor de mi imagen, no hacemos el borrado del mismo a través de la herramienta borrador o a través propiamente acá podría crear una capa flotante haciendo dos clics y poniendo otro nombre e incluso creando acá una capa simplemente vacía para que no quede acá lo que sería totalmente neutro. Entonces, una vez que he hecho la selección, elijo mi imagen y puedo decir acá selección, invertir y podemos eliminar con la tecla suprimir. Pero no actuamos así, claro que se puede hacer con un detalle muy minucioso, lo cual nos tomaría bastantes minutos e incluso horas si vamos a tomar estas herramientas. Existen otras herramientas mucho más fáciles, por ejemplo la herramienta de selección rápida o varita mágica. Esto de varita mágica es recomendable cuando el fondo es un solo color uniforme y es bastante contrastado con la imagen central. Si la imagen central tiene colores oscuros y el fondo es color claro, entonces hay un contraste bastante notable. En este caso, si hago clic, vemos que solamente la de ladrillo me está eligiendo y no todo lo demás. Si hago clic acá, vemos que parte del fondo me está eligiendo. E incluso aumentando el nivel de tolerancia, también igual vamos a tener determinados problemas. Una de las herramientas más utilizadas sería acá de selección rápida. Cuando habilito la herramienta de selección rápida, también se me aquí habilita dos opciones, seleccionar sujeto y seleccionar y aplicar máscara. Si hago seleccionar sujeto, automáticamente el sistema detecta cuál es nuestro sujeto principal, en este caso nuestra figura. Y en lugar de eliminar, como habíamos indicado, decir seleccionar, invertir, o sea, ahora está seleccionado todo el fondo, no la imagen, aprieto la tecla suprimir, claro que se ve bastante bien. Pero no actuamos de manera destructiva con nuestras fotografías porque posteriormente podemos necesitar alguna información. Lo que hacemos es enmascarar. Entonces, en este momento, regresando a la primera selección del sujeto, vengo en la parte inferior, tendría acá para enmascarar, hago clic, veo que me ha enmascarado la información. Esto cuando yo vaya a pintar con cualquier herramienta, por ejemplo en este caso la de pincel, cuando haga con color blanco sobre la máscara, no sobre la capa, sino sobre la máscara, puedo recuperar la información que me lo habían escondido anteriormente al momento de crear la máscara. Entonces no es destructivo porque puedo recuperar. Y si pinto con color negro, voy escondiendo información. Aquí, como estamos observando, parece que estamos eliminando, pero no se está eliminando, se está escondiendo la información. Sigue aquí. Y para descubrir, pinto simplemente con blanco y vemos que puedo descubrir todo ello. Voy a hacer control Z en la última versión 2019, con control Z suficiente para ir retrocediendo paso a paso. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya está enmascarado, ya lo hemos quitado el fondo muy fácilmente. Pero en algunos casos puede que el sistema no detecte minuciosamente. Para eso tendríamos acá, por ejemplo, con esta imagen, voy a venir a esta herramienta de selección rápida y en lugar de apretar acá seleccionar sujeto, si hago clic incluso, vemos que me ha detectado bastante bien el sujeto y podría tranquilamente enmascararlo y vemos que ya lo ha quitado el fondo. Cuando quiero un trabajo muy detallado, con calma, que haya un grado de perfeccionamiento alto, entonces optamos por la siguiente herramienta que sería seleccionar y aplicar máscara. Si hago clic, ahora vemos que me ha habilitado otra interfaz muy similar. En la parte superior, en el área de propiedades, me dice cómo queremos ver. Si estamos acostumbrados para las máscaras utilizar este rojo, entonces podemos utilizar u otros como estamos observando aquí. Entonces hay muchos. Lo voy a dejar esto de subexponer acá, en este caso superponer. Puedo manejar su opacidad de esto del rojo, como estamos observando, quitarle ahí o ir aumentando. Entonces
es uno de los más utilizados porque realmente nos muestra acá de manera mucho más detallada cuál es lo que está seleccionado y cuál no. Si no hubiéramos seleccionado acá anteriormente nada, tendríamos la herramienta aquí de selección. Si digo cancelar, por ejemplo, aquí ya estaba seleccionado, pero voy a deseleccionar acá selección y deseleccionar, ya está. Directamente puedo apretar aquí seleccionar y aplicar máscara. Ahora la primera herramienta de la parte izquierda, entonces me permite seleccionarlo desde este mismo lugar, desde esta interfaz. Entonces voy seleccionando por las áreas donde quiero aquí que aparezca. Entonces esta herramienta es bastante útil y una vez que hemos hecho la selección, ahora vemos que determinadas áreas, especialmente la del cabello, de los árboles y cosas así, es un poquito difícil porque hay ramificaciones y queremos mantener eso y se mezcla muchas veces con el fondo. Para eso tendríamos la herramienta de perfeccionamiento de borde, hago clic y solamente aquellas áreas muy delicadas voy a ir pasando por el mismo. Entonces me va a ir recuperando ciertos cabellos, ciertas áreas que aparentemente me lo han eliminado. Entonces, como vemos acá, tendríamos bastante recuperación de esa forma. Cuando acá, por ejemplo, se ha pasado mucho, entonces puedo otra vez con esta herramienta ir corrigiendo para que no me lo elimine determinadas áreas que no quiero. Una vez que ya está, podríamos acá hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, si la selección quiero un poquito más hacia la derecha, acá si existe más redondeado, más desvanecimiento desde la selección hasta el fondo, si existe más contraste, así como estamos observando, o queremos suavemente el desplazamiento del borde, por ejemplo, está al 0%. Si lo aumento, vemos como el borde se ha ido extendiendo a los lados, y si lo quito, se ha ido ingresando demasiado hacia la figura. Lo vamos a dejar acá como estaba a un 0%, y así sucesivamente puedo optar por el mismo. Si digo volar selección es como si no hubiéramos hecho nada. Si digo invertir se va a seleccionar esta figura y todo lo demás va a estar deseleccionado. Entonces existen muchas cosas acá. Enviar a selección, máscara de capa, nueva capa, todo ello. Simplemente voy a decir ok, ya estaría acá. Y ahora en la parte inferior tendríamos máscara de capa y vemos que se ha seleccionado perfectamente la figura. No olvidemos que si por alguna situación hayamos hecho al revés, significa acá que hemos seleccionado el fondo en lugar de la figura. Cuando enmascaro vemos que me mantiene el fondo pero no la figura. Entonces lo único que tengo que hacer es venir acá e invertir y vuelvo a apretar máscara de capa. Ya tendría mi imagen. Esto ya podría yo utilizarlo para llevarlo a otras áreas, a otras imágenes. Simplemente arrastro y lo suelto y puedo llevar así a otras que tengan un determinado fondo y ya ahí voy a editarlo, modificarlo, todo lo demás. Entonces la cuestión principal sería la de seleccionar perfectamente, y cuando vamos a agregar otro, no olvidemos que tenemos que tratar de que se asemejen los colores al fondo. Acá se ve un poco artificial porque este es un color mucho más oscuro, este mucho más claro. Ello se puede solventar también viniendo al panel de ajustes. No olvidemos que acá están todos los paneles. Si no aparece aquí, y simplemente lo activamos. Acá tenemos ajustes. Y puedo optar por niveles o por tono y saturación y luminosidad. Cualquiera de ellos me va a dar la opción de modificarlo. Si digo niveles, mucho más suave va a ser el cambio. Para que no afecte a todo, solamente a esta imagen, voy a apretar aquí esta pequeña opción. Ahora vemos que cuando voy moviendo de esa forma, voy haciendo mucho más claro o mucho más oscuro. Entonces yo voy a lograr un nivel sumamente más natural hasta ahí, por ejemplo. Entonces es un poquito más natural. En caso de que no hubiera utilizado esto y tono saturación hubiera utilizado aquí, también que afecte exclusivamente a la capa inferior, yo ya puedo manipular un poquito los colores para que trate de asemejarse al fondo. Entonces, por ejemplo, ahí se ve sumamente más natural de lo que estaba. Se ve un poquito más de esta gama de colores existentes. Entonces lo mantengo ahí. Claro que puedo manejar la saturación y la luminosidad, los colores mucho más saturados o desaturados. Entonces ya va a depender de mí hasta ahí. Y ahora la luminosidad también oscuro o muy claro. Lo voy a dejar a un punto intermedio hasta ahí. Ahora, como vemos, la integración es mucho más natural.